Hermanos, buenas tardes. Que la paz de Cristo Jesús abunde en vuestros corazones. Para mí es un privilegio y doy gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder estar delante de su presencia para exaltar su nombre, para bendecir su nombre y para darle gracias a Dios porque usted y yo hemos sido testigos de la bondad, del cuidado, de los beneficios de nuestro Padre para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios también por la oportunidad que nos brinda de poder reunirnos a través de este medio y con el único propósito de exaltar su nombre, de bendecir su nombre, reconocer que Él es el único Dios soberano sobre toda la faz de la tierra, reconocer que Él es el Dios y el Rey en mi vida como en la vida suya, mi amado hermano. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Iván, porque sé que el mensaje que hoy será predicado a través de la vida de nuestro pastor será de bendición para su vida y para mi vida. Doy gracias a nuestro Padre por esta oportunidad que nos brinda de poder seguir adelante y siempre con nuestra mirada, con nuestra confianza en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Les invito a que por favor me acompañen a la palabra del Señor en Gálatas 2:20. La palabra del Señor dice así en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo pudo entender plenamente que el yo era necesario ser crucificado. Hemos venido aprendiendo por varias semanas que nos es necesario renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestras pasiones de la carne, para que así podamos dar paso, para que el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo prevalezca en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Pero también el apóstol Pablo hace énfasis a de que debemos vivir una vida de fe, porque solo así podemos agradar a Dios. Pero también hace énfasis de que debemos valorar el sacrificio de Cristo Jesús, que fue a la cruz y su cuerpo fue partido, su sangre santa derramada por amor a usted y por amor a mí. Así es que no tengamos en poco el sacrificio de Cristo Jesús. No pisoteemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que tiene el poder para limpiarnos y quitarnos la maldad que abundaba en nosotros o que abunda en nosotros. Con esta reflexión en la palabra de Dios les invito a que oremos y demos gracias al Señor por su palabra, por su consejo y por su misericordia. Padre de los cielos, le doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos brinda de venir delante de usted, mi Señor. Agradecidos por su cuidado, agradecidos por su fidelidad y su amor incondicional para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús le pido que nos perdone de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, y que esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, mi Señor, la sangre del Cordero de Dios que tiene poder para quitar el pecado del mundo, nos limpie, nos lave, nos purifique, nos haga santos y aceptos delante del Padre en esta hora, por medio de Jesucristo, mi Señor. Le ruego también que su Espíritu Santo nos ayude, mi Señor, para que nuestra confianza, nuestra mirada siempre esté puesta en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vivimos tiempos duros, vivimos tiempos de adversidad, pero sabemos que si de su mano caminamos, podemos avanzar a la meta a la cual fuimos llamados. Y esa meta es el cielo, la vida eterna que tenemos juntamente con Cristo Jesús. Padre de los cielos, gracias le doy por el mensaje de esta tarde.
Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo hable a través de su siervo, nuestro pastor Iván, Padre, y bendiga nuestras vidas, Señor, y que su palabra sea, Padre, establecida en nuestros corazones, Padre. Y sobre todas las cosas, que su Espíritu Santo nos ayude a vivir su palabra, mi Señor. Usted nos llama a vivir por fe, y fe es lo que usted ha dicho, nosotros tenemos que obedecer, mi Señor. Padre de los cielos, gracias por la oportunidad que nos brinda. Gracias por su cuidado, gracias por su fidelidad a través de Cristo Jesús. A usted le damos gloria, honra, alabanza a su santo nombre, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amados hermanos, que nuestro Padre Celestial continúe bendiciendo sus vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Buenas tardes y Dios les guarde. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, 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 aleluya.
limpia, ven. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. El Señor los continúe bendiciendo. Una vez más nos reunimos para exaltar el santo nombre de Dios, poner en alto. Y bienvenidos un domingo más a adorarle a Dios. Como siempre, mis hermanos, siempre con esa actitud, siempre de agradecidos a Dios, agradecidos por lo que Él ha hecho, agradecidos porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cuán bueno es adorarle, cuán bueno es adorarle a nuestro Dios, el único Dios soberano. Y les invito por favor a hacer una pequeña oración. Necesitamos que Dios nos guíe, que nos dirija, que nos ayude y que Dios se glorifique en esta tarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios, en esta tarde, Padre. Padre, queremos que tu nombre sea exaltado, mi Rey, y que tu nombre sea puesto en alto, mi Dios. Para ti la honra, para ti la gloria, para ti la majestad, mi Dios. Gracias te lo damos, Padre amado. Y mi Dios, te pedimos para la palabra en esta tarde, mi Rey, que no se hable más ni se hable menos de lo que tú quieres que hablemos, mi Rey. Padre, gracias te lo damos en el nombre de Jesús.
Y una vez más, Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos mis hermanos. Y estamos hablando sobre este es mi Dios. Ese es el tema. El tema que estamos hablando, que estamos tratando es este es mi Dios. Y lo digo cada semana y lo digo cada vez. Este es mi Dios, pero es el Dios poderoso que tenemos. Es el Dios maravilloso que tenemos. A ese Dios es quien adoramos. Por eso este es mi Dios. Y ahora estamos hablando ya, esta es la semana, 26 semanas hablando sobre este es mi Dios. Y vamos a ver al Dios inmutable. Y les invito por favor a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, verso 8. Y siempre le pedimos que el Espíritu Santo nos revele a Jesucristo. Recuerde usted siempre. Siempre recuerde en decirle, Espíritu Santo, revélame a Jesucristo. Necesitamos. Esa es la dependencia que tenemos. Dependemos total de Dios. Y recuerde una vez más, el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo y Jesucristo nos lleva al Padre. Gracias, Señor. Hebreos 13, verso 8. Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Es el mismo. Y sabe, la inmutabilidad de Dios es una de las características que distinguen al Creador de las criaturas. Y es necesario conocer a Dios en todas sus áreas, en todo su ser. Y ahí podemos ver que Dios no cambia. Y al saber que Dios no cambia, es muy necesario conocer, ¿sabe para qué? Para no dejarnos llevar por falsas doctrinas. Mire, el apóstol Pablo decía, no rehúso en enseñarnos todo el consejo de Dios. Mire, es necesario aprender y ver todo el consejo de Dios. Y necesitamos conocer a Dios y saber cómo es mi Dios para saber con qué clase de Dios estamos tratando. Porque al no conocerle a Dios, se cree que se está tratando con cualquier ser. Y ese es un error bien grande. Y entonces por eso entran falsas doctrinas. Y al entrar esas falsas doctrinas, van engañando al pueblo de Dios. Y de eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. De eso es lo que tenemos que cuidarnos muchísimo. ¿Por qué? Para que usted no sea engañado. Entonces, Dios no cambia. Y acompáñenme a Santiago 1, verso 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por lo tanto no está sujeto a cambio alguno en su carácter, en su ser o en sus atributos. No va a haber cambio alguno. Entonces podemos darnos cuenta que es imposible que Dios cambie. Dios no cambia, pero sabe, toda la creación sí cambia. Por causa del pecado, el hombre envejece. Por causa del pecado, el hombre se enferma. Por causa del pecado, el carácter del hombre es cambiante. Un momento está bien, otro momento está mal. Un momento está alegre, otro momento está triste. Otro momento, y así es cambiante en todo tiempo. Es cambiante. Y sabe, el pecado fue tan poderoso que aún afectó a la misma creación. ¿Qué dice Romanos
8:22. Mire que el pecado es tan poderoso que afectó a la creación. Romanos 8, verso 22. Dice, porque sabemos, mire, sabemos. Entonces, ¿esto es dado a quién? A la iglesia. Entonces la iglesia debe saber que toda la creación gime a una. Y a una está con, y dice, a una, y está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, dice, sabemos. La pregunta es, ¿usted sabe? Mire el hombre, cómo está o ha dañado la tierra. Me llamó mucho la atención, pero con esto del coronavirus, como usted sabe, yo no hablo mucho de esto. Pero sin embargo, porque no se ha trabajado en las grandes empresas, en tantas, inclusive dice que el aire ya no está contaminado. Tanto así que en los ríos entraron hasta los delfines, en Venecia, el agua transparente. Imagínese usted cómo el hombre ha dañado la creación de Dios. Por causa del pecado, porque el hombre quiere más. ¿Cuántas montañas han destruido por sacar los minerales? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí usted va a poner los árboles, tanta cosa. Bueno, entonces, a causa del pecado, todo tiende a destruirse. Todo tiende a destruirse. Y el hombre le puso, es una ley. Y esta ley es la ley de la entropía. Es decir, que todo tiende a destruirse. Todo. Y cuando vemos entonces, toda la creación va cambiando. Pero ¿sabe? Dios no cambia. Dios es comparado como una roca. Así lo compara la palabra de Dios, desde luego. Acompáñame a Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, verso 4. Dice, mire cómo se refiere. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, Dios, que permanece inamovible, aunque todo le pueda cubrirle los océanos, los mares, los ríos, le puedan cubrir continuamente, nada le va a mover a esta roca. Nada. Porque esa es la roca de nuestra salvación. Es allí donde nosotros vamos, a la roca de nuestra salvación. Y aquí podemos ver entonces, aunque todas las criaturas están sujetas a cambios, Dios es inmutable. Él no conoce cambio alguno, porque no tiene principio ni tiene fin. Dios es por siempre. Mire, en primer lugar, Dios no cambia en su esencia. Su naturaleza y su ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo tiempo en él. Mire, siempre Dios es. Porque Jehová es el autoexistente. Dios nunca ha evolucionado. Nunca ha crecido o ha mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y será siempre. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese Dios que no cambia. Ese Dios que no cambia. Mire,
Mire la afirmación que Dios mismo nos dice. Acompáñeme, Malaquías. Malaquías 3. Malaquías 3:6. Dice: porque yo, Jehová, mire, ¿quién está hablando? Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire, yo, Jehová, no cambio. Esta es una afirmación absoluta de parte de Dios. No cambio. Dios es el mismo. Entonces, Él no puede mejorar. ¿Por qué? Porque es perfecto. Dios es perfecto. Entonces no podemos decir, Dios, esperemos que Dios mejore. No, Dios es perfecto. Y siendo perfecto, no puede cambiar en mal. No, porque es perfecto. Entonces Dios no puede cambiar en mal. Dios no es cambiante. Siendo totalmente imposible que algo externo le afecte. Por una razón. Mire. Dios conoce las cosas de antemano. ¿Por qué? Por su presciencia. La presciencia es uno de sus atributos. Esto quiere decir que Dios conoce de antemano lo que va a pasar, lo que va a suceder. Dios ya conoce de antemano. Entonces, eso no le va a afectar a Dios. Entonces, no le va a afectar cosas externas para que Dios cambie. Dios no va a cambiar. Porque es el mismo. Dios no va a cambiar, es el mismo. Entonces, Dios no puede cambiar ni en bien ni en mal. ¿Por qué? Porque Él es el mismo perpetuamente. Y solamente Él puede decir, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es el único. Es decir, cuando dice esta expresión, yo soy el que soy, está diciendo yo soy el que era, el que es y el que será. Yo soy el que soy. Así se presenta en Éxodo 3:14 se presenta allí. Yo soy el que soy. Y a partir de allí se presenta a Dios como el yo soy. Y Jesús se presenta como el yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Y el yo soy. Y Jesús mencionando yo soy, el yo soy. ¿Recuerda usted cuando vienen a arrestarle a Jesús? Y vienen con Judas. Judas les da, le saluda con 2 besos a Jesús, entregándole. Y Jesús le dice, yo soy. Y cuando dice, yo soy, cuando dice, ¿a quién buscáis? A Jesús. Le dice, yo soy. Y cuando dice, yo soy, cayeron hacia atrás. ¿Por qué? Porque nadie puede estar de pie delante del yo soy. Entonces, Dios presentándose como el yo soy. Y allí podemos ver entonces que el correr del tiempo no lo afecta en absoluto. En el rostro no hay vejez. Por lo tanto, su poder y su gloria nunca pueden disminuir. Nunca podrá disminuir. Porque Dios es. Y en Dios no hay absolutamente nada que le pueda mover a Dios. Y Dios nos está invitando a usted y a mí a pisar y a estar sobre la roca. Porque esa roca nadie le va a mover. Pero en segundo lugar, Dios no cambia sus atributos. Todos los atributos de Dios, antes que fuera creado el universo, son exactamente los mismos y permanecerán por siempre. Entonces, eso es necesario que sea así.
ya que los atributos son las perfecciones y cualidades esenciales de su ser. Siempre el mismo. Siempre el mismo. Recuerde cuando hablábamos del Dios Santo, aquí hay algo muy importante, que cuando hablábamos del Dios Santo, decíamos que su santidad es el blindaje que Dios tiene. Es decir, que su santidad no le permitirá, voy a poner un ejemplo, que su santidad no le permitirá que en su ira cause daño más de lo que su justicia lo dice. Porque Dios es justo. Pero también vamos al otro lado, el amor. Entonces mucha gente dice, no, es que Dios no puede hacer esto. O Dios no es así. Eso es porque no se le conoce a Dios. Y hablamos sobre el Dios de la ira. Entonces, recuerde usted cuando hablamos del Dios Santo y decíamos, este es el blindaje. Es decir, su santidad. Dios está cubierto por su santidad. Le cubre todo. Lo mismo sucede con el amor. Mucha gente dice, es que Dios es amor. Y porque Dios es amor, yo puedo hacer lo que yo crea que está bien, aunque Dios no me haya dicho. Entonces, la santidad de Dios que le está cubriendo, aunque nos ame, dice, mi justicia, mi santidad, me dice que donde hay pecado yo no puedo. Por consecuencia, tienes el justo juicio. Eso es conocer a Dios. Saber que si yo hago algo que Dios me dijo que no lo haga, entender que su santidad no le va a permitir salir de allí para ayudarme más. Dios ya nos envió a su Hijo para ayudarnos, para que Jesús nos trajera o nos llevara hacia Él. Y Jesús nos dejó al Espíritu Santo, porque era imposible que el hombre se acercara a Dios, era imposible. Entonces Dios envió a su Hijo para eso, para atraernos hacia Él. Y Jesús, sabiendo que era imposible por nosotros mismos solos, sin tener ese conocimiento, sin que el Espíritu Santo nos revelara y nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio, entonces el Espíritu Santo nos revela y nos atrae a Jesús, nos revela a Jesús. Y de esa forma entonces nos lleva al Padre. El blindaje. Entonces por eso Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Y Dios da el justo juicio a todos y cada uno. No va a dar más ni va a dar menos. Mire, cuando Dios dice mía es la venganza, ¿por qué Dios nos dice mía es la venganza? Simplemente porque el hombre, al ser cambiante, puede castigar más de lo que debe o menos de lo que debe. Cuando a alguien le hace un daño, mire, cuando alguien le ha hecho un agravio a una persona, lo primero dice, que pague. Y que pague con todo el rigor de la ley. Y por el otro lado, está diciendo el Señor que tenga misericordia. Es decir, en un lado pidiendo justicia, pero con todo el rigor de la ley. Y por el otro lado, pidiendo misericordia. A Dios da el justo juicio. Ni más ni menos. El hombre se deja llevar de los sentimientos y es por eso que hay muchos gentes que son culpables de muchos delitos y están sueltos. Porque no hay justicia. En el hombre no hay justicia.
Entonces, cuando Dios dice, mía es la venganza, es porque Dios sabe que nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad. Nosotros no podemos porque podemos dar más de lo que se merece o menos de lo que se merece. Por esa es la razón que Dios dice, mía es la venganza. También podemos ver que su poder es indestructible, es todopoderoso. Es decir, nadie tiene más poder que Dios, nadie, absolutamente nadie. Mire, ¿qué sucedió? Hubo un ser, todos lo sabemos. Hubo un ser que quiso ser no como Dios, sino más que Dios. Quiso ser más que Dios y estar sobre Dios. Es más, ni siquiera estar juntos con Dios, sino que él quiso ir mucho más allá. Y acompáñenme a Isaías 14. Vamos a leer rápidamente. Isaías 14. 12. Podemos leerlo del 12 al 14, al 15. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire, este es el tema que yo siempre utilizo cuando hablamos sobre el pecado original. Cuando hablamos sobre el pecado original, aquí está. Esta es la clave. Esta es la clave muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, junto a las estrellas levantaré mi trono. Acuérdese una vez más, ¿cuál es el pecado original? El egocentrismo. El egocentrismo, ese es el pecado original. El que todo es para mí, para mí, para mí y para mí. Eso es el pecado original. Y yo les sugiero, vamos todos como congregación y como iglesia a entender y a dominar muy bien esto. ¿Sabe por qué? Porque es necesario saber cuál es el origen del pecado. Por eso el hombre busca todo para mí, para mí, para mí y para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero ser indestructible. El hombre quiere ser ¿qué? Indestructible. Mire lo interesante con esto. Un pequeño virus hizo temblar o está haciendo temblar a las grandes potencias del mundo. Un pequeño virus. La gente está temiendo a ese virus. Y es increíble que no teme a Dios. Es increíble, no teme a Dios. Entonces, este ser quiso ser como Dios. Quiso ser poderoso. Y está bien. Dios le dijo, tienes tu trono y tienes poder. Y sí tiene poder. Pero nunca, 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 nunca podrá tener el poder que tiene nuestro Dios. El Dios todopoderoso. Y también, mire, su sabiduría es infinita. Acompáñeme, Job 12:13. Job, capítulo 12, verso 13. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está ¿qué? La sabiduría y el poder. Dios, mire. Solamente póngase usted a analizar la creación. Aún como está deteriorada,
y está dañada y está destruida, y gran parte ha sido destruida, mira lo lindo que es la creación de Dios. Con todo lo que el hombre ha destruido, mire esos paisajes, mire esas aves, todo lo que Dios ha creado. Mire, su santidad es inmancillable, es decir, sin mancha moral. Primera de Pedro 1:16. Y esto es lo que le decía anteriormente, lo que Dios nos dice. Primera de Pedro 1, verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santo, porque yo soy santo. Acuérdese, esta palabra sed santos no es intenten. Intenten ser santos. No, 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 no. Tenemos que ser santos. No hay opción. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cuán importante es la santidad? Si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. No hay opción. Es que simplemente no hay opción. También, como su deidad no puede dejar de ser, así tampoco los atributos de Dios pueden cambiar. Su veracidad es inmutable. ¿Por qué? Mire, Salmo 119, 89. Salmo 119, verso 89. Mire, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿en dónde? En los cielos. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Es decir, Dios no cambia. Lo que dijo, se cumple. Lo que dijo, se cumple. Entonces, aquí viene una pregunta. Lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo entero, Dios lo dijo, y es un justo juicio de parte de Dios. Es un justo juicio. No es que me contente con lo que esté pasando, no me malinterprete. Estoy diciendo es un justo juicio. Mire, vamos a analizar algo rápidamente. Se legalizó el aborto. Estamos hablando asesinato. Se legalizó el matrimonio del mismo sexo. Se está viendo para legalizar que se pueda casar o tener relaciones con un niño o una niña. Se está legalizando todo eso. ¿Usted cree que Dios estará agradado con eso? Sin topar las cosas que suceden dentro de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando en sentido general, usted sabe. Mire, analice usted este punto. Estoy hablando en la iglesia cristiana. Hace 40 años, ¿cuántos divorcios dentro de la iglesia cristiana habían? Dentro de la iglesia cristiana, hace 20 años, ¿cuántos divorcios habían? Pero hoy, ya no nos entendemos, ya no nos comprendemos. Cuando Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separa el hombre.
Sí, pero no nos entendemos. Lo que sucede es que usted no quiere cambiar. Porque el problema es suyo de carácter. Yo doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué la palabra de Dios dice que tenemos que darle a Dios tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo? Entonces, ¿sabe? Ahora es cuando se ve verdaderamente los hogares luchando por salir adelante y la necesidad de estar juntos. Porque sabe, lo hacemos en teoría. Los esposos estaremos juntos hasta que Dios nos permita, desde luego, juntos, porque los hijos se van a ir y estarán juntos. Y tienen que saber vivir, o tenemos que saber vivir. Y eso es muy importante. Entonces, me desvié. Bueno, Dios, entonces, Dios nos dice que en su palabra que permanece fiel por siempre. Entonces, en su amor es eterno. Y nos dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 33:3, lo sabemos perfectamente. Con amor eterno te he amado. Así nos ama Dios. Pero le quiero decir una cosa. ¿Usted cree que su amor ha cambiado? Sus juicios son dados por amor. ¿Por qué? Para que el mundo se dé cuenta y rectifique su camino. Para eso es. Su amor es eterno y nos ama. Pero acuérdese una cosa. Mientras estamos vivos, hay esperanza. No podemos abusar del amor de Dios y decir, es que Dios me ama y como me ama, yo puedo hacer lo que yo quiera porque total Dios me ama. No funciona así. Dios me ama y por eso envió a su Hijo para morir por nosotros. Ahí se ve reflejado el amor. Pero también por su justicia. Todo aquel que rechaza a Jesús por su justicia, la justicia de Dios, que entra dentro de lo que es su ser mismo, por haber rechazado a su Hijo, prácticamente está cerrando las puertas para que pueda entrar al gozo del Señor. Entonces, ¿Dios es amor? Sí. Perfecto. ¿Dios es amor? Sí. El amor se ve reflejado en que nos dio a su Hijo. El amor se ve reflejado en que nos dio su palabra. El amor se ve reflejado en su corrección. El amor se ve reflejado en el amor, en el compañerismo, en la unidad de los unos con los otros. El amor está reflejado en todo lo que Dios le ha dado. Ese es el amor de Dios. El problema es que no somos gratos delante de Dios y decirle gracias por lo que soy, por lo que tengo, por lo que vivo. Gracias. También su misericordia, ¿sabe? Su misericordia es interminable. Porque simplemente su misericordia es por siempre. Salmo 100, verso 5. Salmo 100, verso 5. Mire, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Es misericordioso. Y allí, por su misericordia, es que nosotros apelamos siempre a su misericordia. Dios no cambia. Dios es el mismo. Pero sabe, hay algo que nosotros debemos entender, que nunca abusemos de su misericordia. Porque como dice su palabra, que su misericordia es por siempre. Por su misericordia despertamos hoy. Por su misericordia podemos respirar. Por su misericordia tenemos salud. Por su misericordia
podemos caminar. Por su misericordia estamos viviendo en una casa. Por su misericordia tenemos familia. Por su misericordia hemos comido. Por su misericordia hemos trabajado. Por su misericordia no nos ha faltado nada. Por su misericordia vivimos. Por su misericordia. Mire, me encanta cuando yo leo Romanos 12. Romanos 12. 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego, mire, por las misericordias de Dios. ¿Cuántas misericordias ha tenido Dios con usted en esta semana? Hablando sobre lo que está sucediendo en el mundo entero, muchos están en un hospital, muchos han muerto, muchos están con dolores, muchos están sufriendo, muchos tal vez no tendrán comida, muchos tal vez estarán con frío, no lo sé. Solamente póngase a pensar, si usted fue con hambre a dormir un día, pero no porque no quiso cocinar, sino porque no quiso hacer, que es diferente. Todas esas misericordias han sido para usted. Y para mí también, desde luego. Mire, lo he dicho anteriormente. El plato los alimentos que usted se sirvió en este día o en esta semana, Dios permitió que tuviera un proceso y cuidó cada uno de los ingredientes para que pudiera hacerse un plato sabroso. Yo que sé, un pescado allí, un ceviche, yo no sé, un plato especial que la esposa lo hizo con mucho amor, o el esposo también lo hizo con mucho amor, o tal vez los hijos. Pero estuvo cuidando todos los productos, que no fue de un día ni de 2 días. Fueron semanas o tal vez meses, para que estés en su mesa para provecho suyo. Usted sabe que cuando nos comemos una fruta, esos nutrientes vienen a formar parte de nosotros. Entonces Dios cuidó todo eso para que venga a formar parte suyo. Esas son las misericordias de Dios. Y Dios no cambia. Por eso me encanta esto, y valga la oportunidad, lo voy a leer el resto. Estoy leyendo Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, reconociendo lo que Dios ha hecho en mi vida, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, qué interesante. Yo sé que me estoy separando un poquito del mensaje, pero es muy importante dejar en claro este versículo. No importa, regresamos al tema. Voy un poquito a separarme. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este es mi Dios. Que Dios me está diciendo entonces que por las misericordias, que como Dios es misericordioso, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, yo mismo me ofrezco como sacrificio vivo a Dios. Y al momento que yo me ofrezco, vas a ser santo. ¿Por qué? Porque he sido santificado mediante Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien me limpia. Y una vez que yo me ofrezco en sacrificio vivo, es decir, mi vida la rindo a Dios, sacrificio vivo, eso es.
¿Cómo es el sacrificio vivo? El hombre, por naturaleza, es pecador. Y al hombre a ser por naturaleza pecador, y Dios dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vea el pecado, diga, no lo voy a hacer, porque las misericordias, Dios ha sido grande, ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido misericordioso, entonces no voy a pecar. Y Dios dice, un olor grato. Hay un olor grato, está sacrificándose. Olor grato. Santo, porque no peca. Y dice, agradable a Dios, porque estoy obedeciendo a Dios. Y de esa forma se vuelve un culto racional. Entonces, de lo contrario, cuando yo estoy ofreciendo, no estoy ofreciéndome el sacrificio vivo, y no estoy siendo santo, ni tampoco agradándole a Dios, es un culto irracional. Por consecuencia, en la iglesia, cuando menciono en sentido general, la iglesia, ¿qué clase de culto está presentando a Dios? ¿Racional o irracional? Primera cosa, ¿llegamos a la hora que es al servicio? ¿Cómo llegamos? Tal vez atrasados, molestos, enojados, preocupados. ¿Eso es santo? ¿Eso es racional? ¿Eso es agradable a Dios? Por olvidar, ¿qué? Las misericordias de Dios. No olvidemos las misericordias de Dios. Dios es bueno. Y no abusemos de sus misericordias. En tercer lugar, Dios es inmutable en su consejo. Mire, su voluntad jamás cambia. Jamás cambia. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y allí mismo, Romanos 12, verso 2, que es el siguiente versículo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios que Dios tiene para usted y para mí, si obedecemos antes lo que nos dijo, por sus misericordias, que nos presentemos como tenemos que presentarnos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, tenemos que renovar ¿qué? Nuestro entendimiento. Entonces, cuando yo estoy renovando mi entendimiento, yo me doy cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad que Dios tiene para usted y para mí es siempre será buena, siempre agradable y siempre perfecta, aunque nosotros no entendamos lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque es necesario que transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que, la palabra de Dios tiene que cambiarnos y pensar como Dios piensa y no como nosotros pensamos. Entonces, como estamos viviendo nosotros en estos tiempos modernos, y claro, como que el pecado era antes, pero ahora ya no es pecado, ahora se llama error. Ya es error, ya no se llama pecado. Sí, cometí un error. Cuando la Biblia me dice que es pecado, se acabó. Entonces, y algunas personas han cogido ya, inclusive, para coger y decir contextos bíblicos. Y algunos ponen objeción diciendo que la Biblia se contradice. Acompáñeme en Génesis 6,
6. Génesis 6, 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La pregunta es, ¿se contradicen las escrituras en sí mismas? No, no se contradice. No puede ser. ¿Sabe por qué? Simplemente porque lo que está queriendo decir aquí es cuestión de traducción. Hay otras Biblias que ya lo tienen bien. Por ejemplo, la Dios habla hoy, dice, le pesó. Otras traducciones dicen, le dolió. O se apesadumbró, que sería la traducción correcta. Se apesadumbró, le dolió en su corazón. Claro, le dolió. Se apesadumbró, le pesó en su corazón. Y lo podemos ver en Números 23, 19. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Está suficientemente claro. Está suficientemente claro. Vamos. Primer libro de Samuel, 15:29. Primer libro de Samuel, 15:29. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios es omnisciente y omnipotente. Nunca necesita corregir sus decretos, porque Dios lo dijo y así es. Dios lo dijo y así es. No va a cambiar. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer con qué clase de Dios estamos tratando. Que lo que Dios dijo, así es. Mire, algo que me viene a la memoria. ¿Recuerda usted cuando Moisés tocó la roca? Golpeó la roca, perdón. Golpeó 2 veces. La primera vez, Dios le dijo que golpeara la roca. Golpeó y salió agua. La segunda vez, Dios le dijo, háblale a la roca. Y Moisés golpeó la roca 2 veces. Y Dios le dijo, por haber hecho esto, desobedeciste. Por haber desobedecido, no entrarás a la tierra prometida. Y bien sabemos que la roca era Cristo. Y la primera vez que Dios le dijo, golpea, era porque Cristo, acuérdese que todo era un simbolismo. Cristo iba a padecer una sola vez. Y la segunda vez lo hizo y Dios le dijo, vas a pasar las consecuencias. No vas a entrar. Pero sin embargo, Moisés le dice, Señor, permíteme entrar. Y Dios le dice, no. Y vuelve de nuevo y le dice, Señor, permíteme entrar. Y Dios le dice, no. Y no quiero hablar más sobre el asunto. Se acabó. Y Moisés no volvió a hablar más sobre el asunto. Dios no cambia. Moisés, el hombre más manso de la tierra. Lo que Dios dijo, así es. Y no hay nadie
quien diga nada, porque Dios es. Salmo 33, 11. Salmo 33, verso 11. Mire, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, es por ello que leemos acerca de la inmutabilidad de su consejo, porque Dios no cambia en su consejo. Dios no cambia en su consejo. Es imposible que Dios mienta, es imposible. Es imposible porque su santidad es imposible. No me sale la expresión. Quería decir otra, pero es que no me sale. No hay. Hebreos 6:17. Hebreos 6, verso 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, mire, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento solamente podía entrar en el lugar santísimo el sacerdote una sola vez al año. Nada más. Pero aquí Jesús está entrando hasta allí, este lugar santísimo. Y usted recuerda que cuando Jesús estaba en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dándonos el acceso a nosotros poder llegar al lugar santísimo. Una ocasión daba la enseñanza un tiempo atrás. Nosotros, como éramos gentiles, acuérdese, éramos gentiles, porque ahora ya no somos gentiles. ¿Ahora qué somos? Cristianos. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Entonces, acuérdese que no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Somos ¿qué? Uno en Cristo. Se acabó. No más gentiles. Cristiano. No más judío. Cristiano. No más nada. No libre. No esclavo. Cristiano. Somos uno en Cristo. Amén. Entonces, tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces, mire, me encanta mucho esta palabra cuando dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire, que Dios no cambia y no va a cambiar. Entonces, imagínese usted lo que Dios está haciendo. Hechos 17:28. Mire esta palabra. Dice, Hechos 17, verso 28. Porque en Él vivimos. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Usted está viviendo en Él? Dice, y nos movemos en Él. Y también dice, y somos. Y somos. Entonces, porque en Él vivimos. Mire cuántas veces yo le he enseñado esto. Asegúrese que usted esté en Cristo. Acuérdese, usted tiene que estar en Cristo.
Y le decía la semana pasada que si tenía que estar en Cristo, porque Cristo es el reposo, Cristo es el Shabbat, Cristo es el descanso. Entonces, porque en Él vivimos y nos movemos. Es decir, donde va Jesús, ahí voy yo. Seguimos entonces. Por todo esto, Dios nos dice una cosa, que no podemos nosotros depender del hombre. No podemos depender del hombre. Dejemos de confiar en el hombre. Mire, ¿qué nos dice Jeremías 17:5? Jeremías 17, verso 5. Así dice, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. Por esa razón nos dice en el Salmo 146, verso 3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Entonces, la pregunta sería, ¿de quién viene la salvación? ¿De quién viene la salvación? Mire, la gente es muy cambiante. A veces la gente le puede hoy amarle y el día de mañana odiarle. La gente ahora mismo está acercándose a Dios por un momento de desesperación. Y se acerca a Dios por un momento de desesperación. Pero mi pregunta es, ¿qué pasará cuando todo esto pase? ¿Seguirán confiando en Dios? ¿Seguirán adorando a Dios? ¿Seguirán buscando a Dios? ¿Reconociendo a Dios como el único Dios, Rey y soberano? ¿O será como cuando Jesús entraba a Jerusalén? Cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, ¿recuerda usted qué sucedió? Le tendieron los ramos y aún sus túnicas para que Jesús pasara. Y decían, Hosana el hijo de David, Hosana el hijo de David. No pasaron muchos días y esas mismas personas le decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esto nos quiere decir algo, que no se puede confiar en la criatura humana, pero sí en Dios. No importa cuán inestable seamos nosotros, o cuán inconstantes demuestren ser nuestros amigos. Lo importante es que Dios no cambie. Si Dios fuera fluctuante como nosotros, o si Dios actuaría con caprichos, ¿quién podría confiar en Él? Pues nadie. Pero Dios no es así. Por eso, alabamos el nombre de Jesús, alabamos el nombre de Dios, porque es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Su voluntad es estable, su palabra segura, y dice que es como la roca donde podemos fijar nuestros pies, y nadie nos va a mover de allí. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. La permanencia del carácter de Dios. Isaías 54:10. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto, ni mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Mire, qué hermosa palabra.
porque los montes se moverán. Pero ¿qué dice? El pacto de mi paz no se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Cualquier situación que esté pasando por su vida, si usted está bien en los caminos de Dios, esta palabra es suya. Paz, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, si cumplimos la palabra de Dios. Pero si no, no hay paz. No habrá paz. Y esto nos lleva a su palabra que nos dice que, acompáñeme, mire, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, como nos dice, acompáñeme, Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice, mire, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire. Que si pidiéramos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Pero para eso nosotros tenemos que obedecer. Si no obedecemos, ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad? ¿Cómo podemos saber? Mire, Dios quiere lo mejor para sus hijos. El pedir algo contrario a su voluntad no es oración. Mire, el pedir algo contrario a su voluntad no es oración. Esto más bien es un capricho. Y el cristiano está orando fuera de la voluntad de Dios. Por consecuencia, no es oración, eso es un capricho. El cristiano está pidiendo y está orando de una forma caprichosa, queriendo para sí mismo. Entonces, Dios no puede poner o responder o poner atención a los caprichos de un cristiano inmaduro. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Yo le estaba enseñando, antes de nosotros orar por sanidad, tenemos que orar ¿por qué? Por salvación. Primero, salvación del alma. ¿A qué apelamos? A la misericordia. Ningún que yo decreto, yo declaro, yo digo, yo pase haciendo lo que quiera, no va a suceder nada. Porque Dios es justo. Dios es santo. Y nadie le puede mover la mano a Dios. Y eso tenemos que estar muy conscientes. Usted ni yo no podemos moverle la mano a Dios. Porque lo que Dios dijo se hace. Si un hijo se portó mal, Dios le da su justo juicio. Aunque se arrepiente, Dios le perdona su pecado, sí, pero las consecuencias no. Ejemplo, David. David pecó con Betsabé. Usted sabe la historia, no vamos a entrar en detalles. Dios le perdonó la vida y le perdonó su pecado, pero las consecuencias no le perdonó. Acabamos de hablar anteriormente. Moisés. Dios le perdonó, sí le perdonó. Consecuencias, tuvo consecuencias. En cada una de las historias, cuando usted ve la palabra de Dios, siempre hay consecuencias, aunque el pecado se perdone. Allí tenemos que tener cuidado. Y eso es conocer con la clase de Dios que estamos tratando. Ese es el Dios de amor. Que hablamos también del Dios de amor. Por amor nos envió a su Hijo. Entonces, Dios es un Dios confiable. Es un Dios inamovible como una roca. Esa roca fuerte es como un castillo, es como algo impenetrable, inmutable y seguro.
en la cual podemos poner toda nuestra confianza. Podemos poner toda nuestra confianza en Él. Y mire, qué hermoso es saber que su carácter no cambia. Qué hermoso es saber que su poder es igual por toda la eternidad. Siempre fiel, siempre justo, siempre amoroso, siempre santo, siempre misericordioso, soberano siempre, altísimo, eterno, grandioso, poderoso. Todo eso es nuestro Dios. Entonces, este es mi Dios. Todo esto le hace que Dios sea majestuoso. Y lo hermoso de todo esto es que Dios no cambia. Y sabe, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Pero fiel a su palabra. Acuérdese esto. Aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel a su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vemos en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si mi pueblo se humillare, ahí está el punto principal. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y si el pueblo se humilla, entonces, 2 de Crónicas 7, 14. Entonces, aquí hay que tener bien en cuenta esta escritura. Porque a veces se dice, Dios permanece fiel, aunque yo sea infiel. Entonces, si yo me desvío no pasa nada porque Dios es fiel y me está esperando. No. Saquémonos de la cabeza eso. Dios es fiel a su palabra. ¿Qué quiere decir cuando Dios es fiel a su palabra? Es esto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, mire, y se convirtieran de sus malos caminos, el requisito. Miren los requisitos. Primero, si se humillare mi pueblo, es decir, aquel, el Hijo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren conforme a la voluntad de Dios, desde luego, no a los caprichos, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, se convirtieran, es decir, lo que hacía antes ya no lo va a hacer. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Se da cuenta? Pero el cristiano quiere orar pero sin convertirse. Entonces quiere con sus caprichos hacer las cosas y que Dios cambie la situación. Hay requisitos que Dios es fiel. Y si no se cumplen estos requisitos, simplemente Dios no puede. Porque su santidad le dice, no puedes bendecirle. No le puedes dar. No le puedes hacer. No puedes. Y Dios no cambia. Si Dios no cambió antes y nos dio esta escritura, imagínese, esta escritura le dio a Salomón. ¿Cuántos años antes de Jesús? Esta misma escritura se aplica para nosotros, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, dice, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué dice primero? Perdonaré sus pecados. Entonces, primero, mire, y le repito siempre, lo primero será el perdón de los pecados, no la sanidad, no la bendición material. Primero, la bendición espiritual. Y luego, dice, sanaré su tierra. Allí viene la bendición completa de parte de Dios. Cuando Dios nos dice que Dios nos ama tanto, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy
y de siempre. No importa cuál nosotros seamos tan cambiantes. ¿Por qué cambiantes? Porque un día quiere alabar a Dios y al siguiente día no, al otro día está cansado. Levantarse a la oración, no, 6:30 de la mañana. No. Hagámoslo. No, mañana sí, no, el miércoles sí. Cambiantes. Cambiantes. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este es mi Dios. Es el mismo por los siglos. Ese es el Dios en el cual yo creo. Ese Dios que no ha cambiado y no cambiará. No cambiará. Gracias sean dadas al Dios Altísimo. Porque no le ha rebajado de su palabra, no le ha rebajado ni un centésima de milímetro le ha bajado. La medida se llama Jesucristo. Esa es nuestra medida en las cuales nosotros debemos medirnos. Si nosotros nos estamos midiendo con otra persona, es un gran problema. La razón es que estamos midiéndonos con un hombre. Y ya vimos lo que sucede. Maldito el hombre que confía en el hombre. La medida fue Cristo. Es Cristo. Y será Cristo. Y Dios no va a esperar menos de nosotros. Porque ya nos dio el modelo. Ya nos dio el modelo. Y tenemos que hacerlo. Amén. No cambia Dios. El pecado sigue siendo pecado. Hace 2000, hace 3000, hace 4000 años, sigue siendo pecado. Hoy sigue siendo pecado. Dios no cambia. El hombre cambia. Tratando de justificarse, queriendo de esa forma que Dios le pase por alto. Dios no dará por inocente al culpable. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde, por tu santa y bendita palabra, mi Rey. Tú eres el Dios grande, maravilloso, precioso. Tú no cambias. Todo tu ser, atributos, todo de ti, Señor, permanece por siempre y será por siempre. Mi Dios del cielo, gracias por revelarte a nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos a cada uno de nosotros como ese Dios que no cambia. Como ese Dios que lo que dice se hará y lo que dijo será y no cambiará, Señor, porque tú eres soberano. Amantísimo Dios, gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, para ti la honra, la gloria, el honor y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo, tengan un resto de tarde bendecida, que Dios me los bendiga, saludos. Amén. Amén. Hasta la próxima.